Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas. En este día, miércoles 23 de octubre del año 2024, sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo, radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es suya, Señor amado Padre. Venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, para adorar, alabar y glorificar su santo nombre, Padre. Te pedimos en este día, Señor, que otorgues don de fe, don de arrepentimiento, que tengas misericordia y rompas toda cadena de esclavitud, derribes todo muro, Señor, y toda fortaleza que haya puesto el enemigo en sus corazones y en sus mentes, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Todo espíritu de incredulidad, Padre amado, derríbalo, derrítelo, consúmelo, y que hoy, Señor amado Padre, crean en el Señor y Salvador Jesucristo, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero, a fin de que lleguen a obtener la salvación y la vida eterna. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio, de justicia. Padre, ten misericordia. Mira a los que están enfermos, Señor, aquellos que han pedido oración, Señor amado Padre, porque han estado enfermos, Padre Celestial. Sea usted obrando en gran manera en sus vidas, Padre. Glorifícate grandemente, Señor. Y te pedimos, Señor amado Padre, que hoy, mi Dios eterno, haya fiesta en el reino de los cielos. Por cada pecador que se arrepienta, Señor. Precioso Dios, ayúdanos en este día, Padre amado, bendito Rey de Gloria. Dios santo, alto y sublime. Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No hay Dios tan grande como tú, mi Señor. Por eso venimos delante de ti, delante de tu presencia, para pedirte que nos perdones, que nos laves de nuestros pecados, que no nos pagues conforme a la multitud de ellos, sino conforme a tu misericordia y a tu bondad. Señor amado Padre, tú eres el único camino de esperanza. No hay otro camino, Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo tú, Jesús. Por eso clamamos hoy a ti, Señor, creyendo que tu amor y tu misericordia, Señor amado Padre, son tan grandes y tú puedes ayudarnos. Señor, en tus manos ponemos las vidas. Señor, los hogares, la familia. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por haber venido a entregar tu vida en la cruz, en propiciación de nuestros pecados. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por lavarnos con tu sangre preciosa. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias, Señor, por el pan nuestro que nos das cada día. Gracias por la familia, el hogar, los matrimonios. Gracias, Señor, sea usted restaurando, mi Dios amado, la familia, los hogares, los matrimonios. Sea usted, mi Dios amado Padre, abriendo camino en el desierto, Padre. Gracias te damos, Señor. Precioso Dios, que hoy sea un día, Señor amado Padre, de victoria, Padre Celestial. Que los hombres se vuelvan de sus malos caminos y te entreguen su corazón, Señor, y confiesen con su boca que tú eres su Señor y su Salvador. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a abrir las Escrituras
en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: bendito y alabado sea su nombre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados amigos y hermanos, creer en Jesús es buscar la salvación y la vida eterna. No es encontrar una religión, sino una relación espiritual con Dios. Y es por eso que es necesario el nuevo nacimiento de agua y de espíritu, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque creer no es simplemente decir yo creo en Él, pero hace lo que usted desea. Decir que cree en Él, pero no obedece a la palabra. Cree en Él, pero no se mantiene firme en sus caminos. Y eso no es creer en Él. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo este mensaje de salvación a través del título o el tema: si te rehusas a creer en Jesús, serás condenado. Y no es que el predicador quiera decirle esto, sino que así lo dice la Escritura. Si usted no cree y no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, será condenado. Eso es lo que dice la Escritura. Y la Escritura es veraz, la Escritura es verdadera, es fiel. Por eso él en Apocalipsis nos habla, dice: fiel es esta palabra. He aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y ese galardón es el premio para aquellos que lo han recibido como su Señor, su Salvador, han confiado en Él y han permanecido en su palabra. Dice en San Juan, el capítulo 24, quiero que vaya conmigo al capítulo 24, en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24. Ahí en el capítulo 24, cuando habla de las señales antes del fin, y dice que todavía no será el fin, y habla en el verso número 12. El verso número 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el verso 13 hace énfasis en algo, que ese es el que cree verdaderamente, porque el que cree verdaderamente no retrocede. El que cree verdaderamente en Él se sostiene de Él, lo busca a Él, busca que Él lo guarde, que Él lo proteja, que Él le dé la fuerza. Porque ya no confío en mí mismo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Cristo vivió siempre en oración, siempre haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo al mandato que le había dado. Y si usted se mantiene obedeciendo lo que Dios dice a través de su palabra, estoy seguro que llegará al final. Y el final es cuando Cristo venga. El final es cuando Él venga en su reino a juzgar a las naciones con sus ángeles. Por eso dice aquí el verso número 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia es por medio de la fe en Cristo Jesús.
porque usted irá a su fuente de vida. Usted buscará el socorro siempre. Aun cuando estemos en pruebas, en lucha, en aflicciones, mi amigo, mi amiga, porque esto no es fácil. Yo lo engañaría si le dijera a usted, ven, hazte cristiano, que ahí ya todo es facilito. Es mentira, es un engaño. Pero sí le puedo decir, mi amiga, mi amigo, que hay una esperanza cuando usted tiene a Cristo en su corazón. Que hay alguien que va a dar fuerzas nuevas. Hay alguien en quien usted debe tener confianza y va a tener confianza. Hay alguien que le va a ayudar. Isaías 41:10. Miren lo que dice Isaías 41:10. Y esto no solamente se lo dice a Isaías, al pueblo de Israel. No, le dice a todo aquel que confía en él. Por eso dice ahí en Isaías, en el capítulo 41, verso 10. Dice la escritura, escuche amigo, porque quizá usted dice, no, es que ese caminar es duro, voy a fallarle a Dios. Mientras usted crea y usted tenga fe y usted se agarre de la mano de Dios, no se suelte de Él y usted le crea todo lo que Él le dice, estoy seguro que Él hará todo lo mejor por usted. Sí tendrá pruebas, sí tendrá lucha, sí tendrá aflicciones, sí vendrán las tentaciones, porque usted tiene que ser probado y pasado por el fuego como el oro, para ser refinado, para que luzca esa santidad en usted, ese fruto del Espíritu Santo brille en usted. Tiene que ser procesado como el oro, sometido al fuego para quitar toda impureza de su vida, para ver su fe, para pasar a otro nivel. Así que mi amigo, mi amiga, dice Isaías 41:10, no temas. El enemigo te va a meter temor, que no puedes, que vas a caer, que vas a fracasar. Pero hay alguien que te dice, no temas. Y ese es Jesús. Ese es el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Él estará contigo. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo único que usted y yo, una vez que aceptamos a Cristo como su Señor, como su Salvador, es trabajar para Él, hacer su voluntad. Jesús supo decir a sus discípulos, yo tengo una comida mejor que esta, y es hacer la voluntad de mi Padre. Y el que hace la voluntad del Padre, ese es el que ha creído verdaderamente. Porque decir que cree, todo mundo puede decir que cree. Pero yo le pregunto a todos los que dicen que creen, ¿están permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Están obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Se han apartado del pecado? ¿Han quitado su pie del mal? ¿O siguen en adulterio? ¿Siguen en fornicación? ¿Siguen en la mentira? ¿Siguen drogándose? ¿Siguen bebiendo alcohol? ¿Siguen prostituyéndose? ¿Siguen en el homosexualismo? ¿Siguen en el lesbianismo? ¿Siguen en el satanismo? ¿Siguen en el sicariato, en el asesinato, en el robo, en el hurto? Y puedes cargar un collar grandote y con un crucifijo grandote. Pero si no obedeces a la palabra, no haces conforme a la palabra, entonces no has creído en Él. Y como te has rehusado a creer en Él, serás condenado. Dice la palabra que el que se rehúsa a creer en Él no verá la vida. Y hay un Dios que te ama tanto, mi amigo, mi amiga, sin importar que tú seas, pero tienes que apartarte del mal, tienes que apartarte del pecado. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus iniquidades, y que se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y será amplio en perdonar. Dios quiere hacer misericordia con usted. Quiere perdonarlo, quiere limpiarlo de sus pecados, quiere borrar sus pecados, pero tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. ¿Qué es arrepentirse, convertirse? Es confesar tu pecado y arrepentimiento. Convertimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio de actitud. Ya no seguir en el pecado, ya no seguir en la práctica del pecado. Eso es convertirse, volverse de un lado a otro, de una dirección a otra. Y vamos con este rumbo hacia el infierno, hacia la condenación. Pero cambiamos de rumbo y nos volvemos a Dios. Y le creemos. Y creemos que Él puede ayudarnos a vencer el mundo. ¿Cómo nos venceremos el mundo? Con la fe de Cristo. La fe que vence al mundo es creer en Él. Porque cuando usted le cree y dice su palabra de tal manera, escuche bien, que de tal manera amó Dios al mundo. Por eso no debes temer, porque Él te ama y va a hacerte una nueva criatura. Porque yo estoy contigo, dice la palabra. No desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces tienes que afirmarte en la fe, mi amigo. Creer que Él te va a ayudar en los peores momentos de tu vida. Habrán cosas duras y fuertes para tu vida, pero no temas que Él te va a ayudar. No temas que Él te va a sacar de las cosas que estás pasando, estás viviendo. Estás pasando por un tiempo de prueba. Él te va a ayudar. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Mire esa promesa, siempre te ayudaré. Pero ¿qué sucede? Que nuestra falta de fe muchas veces, porque queremos así las cosas. Pero no es así, mi amigo, mi amiga. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y tienes que tener fe que Él te va a responder. Tienes que tener fe que en algún momento Él traerá la respuesta a tu clamor. Así como hoy trae la respuesta al clamor de tantas personas para que usted le acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y ese clamor es por su alma, por su vida. Pídale al Señor que le otorgue ese don de fe, don de arrepentimiento. Porque nada proviene de nosotros los hombres. Porque dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues don de Dios. Dios es el que pone en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad, de que lo acepte como Señor y Salvador. Porque el Espíritu Santo es el que lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y usted tiene que creer que Él le dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y usted tiene que creer que Él lo va a hacer. Solo confíe en que Él lo va a hacer. Eso es tener fe. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás usted ve su vida hecha pedazos, su vida en el alcohol, en la droga. Pero hay alguien que vino a rescatarte y vino a ayudarte. Hay alguien que te ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice la palabra. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Cuál es la ira de Dios? Que un día, gloria sea al Señor, vendrá por segunda vez Jesús a esta tierra. Y vendrá
para llevarse con él aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida, a sus ovejas, aquellos que han aceptado ser sus hijos, que no han rehusado a creer en él. Le vuelvo a repetir, creer no es de sus dientes hacia afuera. Creer es para que se someta a él, se someta a la palabra, lo busque día y noche, que no se aparte de él de día y de noche, que medite en su palabra día y noche, que lo busque en todo tiempo, que esté sometido a él, que viva para él. El que cree en el Hijo tiene la vida. Dice el verso 17 de Juan capítulo 3, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por él, sino que el mundo por él sea salvo. Yo quiero que ahora me acompañe en San Juan capítulo 12, verso 44 en adelante. Y dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? Su Padre, el que nos ama de una manera inmensa, que dio a su Hijo unigénito, para que Él muera en propiciación de nuestros pecados. El que me ve, ve al que me envió. Y dice: yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. ¿Está escuchando eso? No permanezca en tiniebla. El que cree en Jesús ya no sigue en el pecado. El que cree en Jesús ya no sigue haciendo las cosas que hacía antes. El que cree en Jesús es una nueva criatura. El que cree en Jesús ya no anda, ya ha sido separado de ese mundo de iniquidad, de pecado, de maldad, de oscuridad. Ya no sigue siendo brujo, ya no sigue siendo hechicero, ya no sigue siendo satanista, ya no sigue siendo homosexual, ya no sigue siendo prostituta, ya no sigue siendo lesbiana, ya no sigue insultando, ya no sigue bebiendo, ya no sigue adulterando, fornicando ni mintiendo, ya no permanece en tiniebla, porque ha sido sacado de esas tinieblas la luz admirable, ha sido rescatado de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura: a la potestad de Dios. Y cuando usted está bajo la potestad de Dios, cuando usted le ha creído, en aquello, cuando usted le cree a Él, escuche bien lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3. Porque esto es lo que acontecía antes de creer en Él. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la vida anterior de los que creen en Jesús. Nosotros los creyentes, los cristianos, los que predicamos este evangelio de salvación, vivíamos en el mundo de pecado, de iniquidad, practicando el pecado. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, todo cambió. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste, escuche bien, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted, mi amigo, mi amiga. Que hoy cree en Él para darle vida. El enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor le reprenda. Él vino a destruir la creación de Dios. Él vino para destruir su vida. Por eso lo tiene ahí sumergido en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el asesinato, en el sicariato, en la mentira. Pero el que cree en Él, tiene que haber un cambio en su vida. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y cuando dice no se pierda, es que va a escoger el camino recto, el camino que lo lleva a la salvación. Y ese camino se llama Jesús. Por eso dice que no se pierda. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que se desvían del camino, los que se desvían de la palabra de Dios, los que no creen verdaderamente en Él, se desvían de la palabra, porque los que creemos en Él, seguimos y obedecemos esta palabra y permanecemos en Él, creyendo, no en nuestra propia fuerza, no creyendo en nosotros mismos, sino creyendo en Él, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede sacar, que Él puede hacer cosas grandes. No confíe en su fuerza. Por eso dice la palabra del Señor, que no se alabe el sabio, ni el rico, ni el valiente, sino que sin algo se hubiere de alabar es en conocerme, dice el Señor. Y cuando usted confía en Dios, es porque cree verdaderamente en Él. El que cree en Él permanece firme en Él, no retrocede. Por eso dice el que rehúsa a creer en Jesús, no verá la vida, será condenado. Pero ahí nos habla la palabra. Volvamos a Mateo capítulo 24. Dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque eso es perseverar, eso es tener fe, eso es creer, permanecer firme hasta el fin. Vendrán las pruebas, vendrán las luchas, vendrán las aflicciones, pero ahí es donde se probará si verdaderamente ha creído. Por eso habla acerca de la semilla que cae en diferentes tierras. Y si hoy esta semilla, esta palabra cae en tierra fértil, entonces usted habrá creído de verdad. Y usted dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero si usted cree solo por un momentito y se apaga, no ha habido verdaderamente fe en usted. Cuando usted tiene fe verdadera en Él, ahí en medio de las pruebas, pues nos tocará llorar, gritar y clamar y pedirle misericordia para que no nos suelte. Porque Él no nos vino a condenar, Él nos vino a salvar. San Juan capítulo 12, continuamos en el verso 45. Dice la palabra del Señor, con esto vamos a ir terminando. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, escuche bien, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que esta palabra es la que nos va a juzgar un día. Y esta palabra es el mandamiento de Dios. Y aquí este mandamiento dice, el mandamiento es vida eterna. ¿Y cuál es su mandamiento? Creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hoy no se rehúse a creer en Jesús y recibirle como su Señor y Salvador. Si usted se rehúsa a creer, no tendrá vida eterna, pero si hoy cree y lo recibe como su Señor, como su Salvador, tendrá la vida eterna. ¿Quiere hoy recibir a Cristo? Hágalo, porque Él lo ama y vino para salvarlo, no a condenarlo, pero tienes que creer y recibirle. Dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Apocalipsis 21 dice que los incrédulos no entran al reino de Dios. ¿Quiénes son incrédulos? Aquellos que no le reciben son incrédulos. Aquellos que no lo aceptan como Señor y Salvador, esos son los incrédulos. Amén. Así que hoy le invito yo a creer en Jesús y a recibirlo como su Señor, como su Salvador. Porque en medio de todo lo que estás viviendo y estás pasando, Él te va a ayudar. Él lo va a hacer. Él te quiere levantar de ahí donde estás caído. Él quiere hacer cosas nuevas contigo. ¿Quieres aceptarlo? Repite conmigo y dígale, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Perdóname, yo me arrepiento y te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante es una nueva criatura. De hoy en adelante ha nacido de nuevo. De hoy en adelante que esté en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nueva? Porque ya no seguirá en el pecado. Ya no seguirá practicando el pecado. Se apartará de ese camino de maldad y de iniquidad que estaba llevando. Eso es una nueva criatura. No seguir en lo mismo, ni en nuevos pecados tampoco, sino que seguir una vida de santidad. Que haya paz en su corazón. Que ya no sea pleitero, peleón, contencioso, ni nada de esas cosas. Amén, amigo, amiga. Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar para despedirnos. Padre celestial, Padre amado, Dios todopoderoso, gracias por tu gran amor que nos ha amado, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en el reino de los cielos por los que se arrepintieron y te aceptaron como Salvador de sus vidas y de sus almas. Padre amado, vamos a salir de la transmisión, mano, de tu presencia. Llévanos con bendición y guárdanos y apártanos de todo mal. Amén y amén. Bien, amados amigos y amigas, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación. Dios los bendiga, Dios los guarde.